Bueno, ¿qué tal, chicos? Buenos días. El día de hoy nos tocó ver la unidad número 3 de la materia de procesos de fabricación. Bueno, el tema se llama procesos de conformado tradicional por arranque de viruta. ¿Por qué razón se llama por arranque de viruta? Por el motivo de que cuando ustedes quieran cambiar la geometría de la pieza para fabricar una pieza ya terminada, se le tiene que quitar material, y cuando le quitamos material a eso se le llama viruta, o lo que se va desperdiciando de la pieza a fabricar. Recordando un poco los temas anteriores, se vio lo que es fundición. Y la fundición era un proceso también para fabricar piezas, pero ese se llevaba a través de un molde, y hay diferentes tipos de moldes y técnicas para fabricar una pieza por moldeo. En ese tipo de proceso no se perdía material. Se calculaba la cantidad y la cantidad se introducía en el molde, en la tolva de vaciado, entraba a la cavidad y en la cavidad se fabricaba la pieza final, sin desprender material. Sin embargo, por estos procesos de conformado por arranque de viruta sí se tiene que desperdiciar material, que ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo vamos a clasificar las máquinas y herramientas por arranque de viruta? De dos maneras: por arranque de viruta o por arranque de partículas. Aquí queda claro el concepto. Por arranque de viruta se refiere a que le estamos quitando material en cantidades más grandes para formar la pieza, y cuando queremos darle un terminado a la pieza, por ejemplo, nada más darle un brillo a la pieza mediante una lija o mediante un esmeril, le estamos arrancando partículas. Entonces lo vamos a clasificar de dos maneras: por arranque de viruta y por arranque de partículas. Dentro de lo que es arranque de virutas está por traslación o por rotación. ¿A qué se refiere por traslación y por rotación? Por traslación se refiere a que en este caso en ocasiones se va a mover la pieza o se va a trasladar la herramienta. Un ejemplo muy claro es en el cepillado. Por ejemplo, en el cepillo, especialmente lo que se mueve es la pieza, queda fija la herramienta y se está moviendo en va y viene lo que es la pieza para ser cepillada. Sin embargo, en ocasiones lo que se traslada es la herramienta. Por ejemplo, la amortajadora, que es, por ejemplo, darle como un tipo chaflán a lo que es nuestra pieza, y en este caso se va a mover lo que es la herramienta. Otro proceso por rotación es donde a veces gira la pieza o la herramienta. Un ejemplo claro es en el torno. En el torno gira lo que es la pieza y la herramienta queda estática. Sin embargo, en la fresadora lo que se mueve es la herramienta y lo que queda estático es la pieza. En este caso, en la fresadora son piezas cuadradas. Al igual que en el taladro lo que se mueve es la broca y lo que queda fijo es la pieza. Entonces aquí va a depender de qué es lo que se mueve, si la herramienta o la pieza. Ahorita vamos a ir viendo cada proceso más a detalle, pero quiero que quede claro cómo lo estamos clasificando. Por arranque de partículas está lo que son los abrasivos o por electroerosión. Recuerden que por electroerosión es una celda electrolítica que va desprendiendo material de la superficie a través de un ánodo y un cátodo. De esta manera también se limpian algunas piezas que tienen corrosión, para limpiar la superficie mediante un electrolito. Sin embargo, el proceso por abrasión es más mecánico, o también ya por las técnicas más avanzadas es ultrasónica.
¿A qué se refiere las ultrasónicas? Pues las ultrasónicas la usan o se ha usado más en la parte de investigación, cuando se requiere que mediante una frecuencia dentro de un baño parecido a un electrolito se le va a generar altas frecuencias, que es el sonido ultrasónico, para poder darle movimiento y se vayan desprendiendo las partículas que hayan quedado como residuos en la superficie de la pieza. ¿Y para qué se usan? Pues se utilizan para rectificar o para quitarle material en la superficie, pero en cantidades ya muy pequeñas a través de estos procesos. Dentro de los procesos mecánicos, pues vamos a encontrar también lo que es la lija, el esmeril y entre muchos otros procesos básicos para poderle darle un terminado a la pieza. Entonces, en conclusión, pues podemos decir que tanto como la pieza o la herramienta pueden moverse. Si se mueve la herramienta, queda estática la pieza. Si se mueve la pieza, queda estática la herramienta. Y se pueden desprender grandes cantidades como por arranque de viruta o mediante un acabado superficial por arranque de partículas. Los tres procesos principales de maquinado son el torneado, el taladrado y el fresado. Ustedes se preguntarán por qué razón estos tres son los principales. Porque de aquí parten la parte matemática de los procesos para poder calcular la velocidad de corte, la velocidad de avance, el avance que se le va a colocar a la herramienta para poder desbastar cierta cantidad de material. Entonces, de estos tres procesos principales es donde surgen las ecuaciones. Ya los demás se les puede llamar procesos secundarios a estos procesos, como es el perfilado, darle un perfil, un acabado a la pieza, un cepillado a la pieza, un escariado en la cara de la pieza, quitarle material o hacerle un corte a la pieza. Aquí muestro los principios matemáticos que llevan a cabo o de dónde surgen las ecuaciones matemáticas para llevar a cabo el corte, especialmente cuando se está usando un buril. Este buril es una herramienta de corte principalmente fabricada de carburo de tungsteno o de diferentes materiales superduros que se usan para quitar material sobre otro material. Y entonces se aplica una variedad de materiales, prácticamente a todos los materiales sólidos, pero recuerden que en ocasiones la pieza es cilíndrica o es cuadrada. En este caso en el torno es cilíndrica y en la fresadora es cuadrada, es un cuadro. Si aquí vemos cómo está desbastando la herramienta de corte es la de color gris. Aquí hay varios parámetros importantes. La pieza de color café es la pieza de trabajo. Y aquí hay un ángulo muy importante, el ángulo de corte. El ángulo de corte está haciendo contacto con la pieza de color café y con la herramienta de color gris. Al hacer contacto se forma una rebaba que se le llama viruta, que es donde está el nombre de chief. Esa es la viruta que se está generando al estar llevando a cabo el corte. Hay un contacto entre la viruta y la herramienta que se le llama ángulo de raspado, o está raspando la herramienta y lo que es la rebaba, o en este caso la viruta que se está desprendiendo de la pieza. Hay un movimiento relativo de la herramienta y la pieza. Entonces aquí es algo muy importante que está surgiendo. La herramienta tiene contacto con la pieza, por lo cual se va a generar fuerzas, así como lo están viendo en estática. Se va a generar fuerzas tanto de fricción como de empuje y una fuerza normal debido a la herramienta. Va a haber varias fuerzas, pero lo importante de aquí va a ser ese ángulo llamado alfa, que está entre una vertical y el ángulo de la herramienta, que se forma dentro de lo que está la viruta. Ese ángulo alfa va a ser nuestro ángulo de corte, y si nuestro ángulo de corte no está adecuado, pues la herramienta se va a ir de volada, se va a desgastar muy rápido y pues va quedando una superficie nueva cuando la herramienta está pasando por la pieza, y también se está generando un ángulo de deformación
o una inclinación debido a la herramienta cuando vamos desprendiendo lo que es la viruta. Entonces la herramienta forma un ángulo de corte, en este caso si está del lado izquierdo en el cuadrante 1, como lo muestro en la imagen B, se le va a llamar un ángulo negativo. Y el ángulo que se forma entre el eje X y el eje y la herramienta es un ángulo de corte, el cual pues es muy importante. Importante destacar lo que es el ángulo alfa. Aquí les muestro el torno, con un torno que se cuenta en el Tecnológico de Ciudad Hidalgo. Este torno tiene un husillo. Ustedes ven ahí el husillo está del lado superior, donde les muestro todo lo que es el engranaje, que está el cabezal. Este es el cabezal. Ahí hay dentro de esa cajita donde está el cabezal hay engranes, ruedas dentadas. Estos engranes, al mover la palanca de velocidad, cambian, así como lo hacen en los carros en los carros estándar, cambian, y la velocidad también varía. Entonces los engranes van cambiando al mover la palanca a diferentes posiciones, y podemos controlar lo que es el movimiento del husillo. En el husillo, recuerden que ahí van a colocar las piezas. Pero ¿qué tipo de piezas se pueden colocar aquí? Pues se recomienda que sean cilíndricas, pero hay muchas personas que ya tienen mucha práctica con el torno y meten en el chuck, en este caso donde está el husillo, se le llama chuck a lo que va a prensar, la pieza, a lo que la va a sujetar. Hay chuck estándares o chuck que tienen que apretar cada posición de las mordazas, cada mordaza superior, inferior, lateral, para poder centrar la pieza. Entonces aquí van a tener un pequeño problema. Tienen que investigar ustedes qué se necesita para que nuestra pieza cilíndrica quede totalmente horizontal. Imagínense que ustedes en el husillo, donde se encuentra el chuck, las mordazas que van a sujetar la pieza, no estuviera totalmente alineada. Pues cuando gire va a empezar a vibrar, ¿no? Y esa vibración puede golpear la herramienta, y la herramienta pues, se puede fisurar. Entonces me van a investigar ustedes, para así como datos curiosos, qué se utiliza para que nosotros alineemos la pieza, qué herramienta de metrología. Eso me lo van a entregar la siguiente clase. También tienen que investigar cómo se les llaman a las calzas. Bueno, un nombre se le llaman calzas de forma común, para poder también acomodar nuestra herramienta de corte. En este caso se encuentra en la torreta. Donde está la torreta, donde está la palabra avance, abajo está la torreta, apuntando donde va a estar la herramienta de corte, y el avance pues va a ser hacia el lado izquierdo. Va a girar la pieza y la herramienta la vamos a acercar mediante unas palancas que se encuentran, le llamo palancas, pero son manivelas como los que usaban los carros viejitos, los primeros Ford que salieron. Entonces va a haber una manivela que va a dar el avance y otra manivela que va a recorrer hacia el lado izquierdo, como lo dice ahí en la imagen. Entonces van a tener dos manivelas que van a estar manipulando para poder mover lo que es la torreta donde se encuentra la herramienta. Cuando ustedes coloquen la pieza dentro del husillo, apretado con las mordazas o con el chuck, ustedes van a tener un contrapunto. El contrapunto lo van a acercar a la pieza para que no haya pandeo. Cuando esté girando la pieza se va a sujetar con el contrapunto. En el contrapunto pueden quitar la punta y pueden colocar también brocas para hacer perforaciones. Entonces aquí tienen algo muy importante. A toda la parte donde está nuestra carcasa del torno se le llama bancada. Y el tornillo guía o roscado es el que mueve nuestra torreta. El carro principal se le llama donde está también la torreta, o carro transversal.
Nosotros podemos tener debajo de lo que es el tornillo, hay como un pedal que también sirve dentro del torno que nosotros contamos dentro del tecnológico para poder detener de forma de emergencia nuestro maquinado. Si ustedes ven que agarró a alguna persona o pasó algo, prueben presionar el pedal y se detiene automáticamente el torno, ya deja de girar. Hay un control también de avance, hay un control de velocidades y donde se encuentra el control de velocidades en la parte inferior se encuentran los botones de arranque. El color verde es de arranque y el color rojo es de paro de emergencia. Aquí viene una relación para poder, ustedes recuerden que con el torno podemos fabricar diferentes piezas, darles diferentes geometrías a las piezas cilíndricas, pero también podemos fabricar lo que son roscados internos y roscados externos, por lo cual nosotros podemos variar el engranaje que está dentro del cabezal o de esa cajita donde se encuentra el control de velocidad para poder determinar cuántos dientes podemos determinar en cierto diámetro. Pero eso lo van a ir viendo más adelante, lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, todo esto son las partes principales de un torno. ¿Qué podemos hacer con el torno? Les recuerdo que el torno se usa para superficies cilíndricas, pero hay personas que en el chuck, donde se encuentra el lucillo, puede colocar piezas cuadradas para darle una perforación o para rectificar cierta parte nomás de la placa, pero es recomendable totalmente para cilindros. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer con la maquinaria cuando nosotros ya la sabemos manejar. Entonces se pueden rectificar piezas externas de la superficie cilíndrica, se puede hacer orificios en el cilindro con el contrapunto. Recuerden que les dije que se podía cambiar el contrapunto y colocar una broca. Hay superficies también, se puede hacer superficies cónicas en el exterior. Se puede hacer todas las figuras geométricas de lo que es el juego de ajedrez. Se pueden hacer círculos, se pueden hacer esferas, se pueden hacer conos, se pueden hacer roscas externas, roscas internas, perfiles y entre muchas otras cosas. Entonces hay dos procesos, los básicos y los secundarios. Podríamos clasificarlo así. Los básicos pues son todo lo que se le da el terminado a la pieza, como es quitarle en la cara del cilindro, que es el refrentado, el cilindrado, quitarle por toda la longitud del cilindro, un afinado, darle como un acabado superficial, quitarle muy poquito material, hacer un corte. Si queremos cortar una pieza cilíndrica, pues cortamos la pieza. Hacerle un perfil en la parte de la cara de nuestra probeta, o hacer un roscado tanto interno como externo de la pieza en la exterior, o hacerle un agujero en el agujero de la pieza en la cara, hacerle lo que es un roscado. Como secundario pues está el taladrado, que podemos hacerlo con el torno. El escariado también es quitarle poquito material. El moleteado se refiere a hacerle como un acabado en la superficie. Ustedes conocen los lapiceros. En los lapiceros tienen como ranuritas, como que fuera una huella, para que el lapicero no se resbale. Ese es el moleteado. Un rectificado, quitarle muy poquito material. Y se puede hacer un fresado, pero muy pequeño. El mandrilado pues se refiere a lo que es con un mandril hacer roscas en interiores dentro de lo que es cuando perforemos la cara de nuestro cilindro, podemos meterle un mandril y podemos, ¿cómo se llama?, fabricar tipo de roscas a través de un mandril. Hay diferentes tipos de equipos, tanto en tornos como en fresadoras. Hay lo que es el revólver horizontal, el revólver vertical, o automáticos de una torreta que se muevan de una forma automatizada, o automáticos de doble torreta, que haya dos torretas que estén haciendo procesos diferentes en el mismo momento. Entonces hay diferentes tipos de maquinaria.
puede ser horizontal o vertical. Esto principalmente está en lo que es los tornos y la fresadora. Hay horizontales y hay verticales, y también hay automáticos o de una torreta o de doble torreta, dependiendo de la capacidad de el torno. Ustedes saben que entre más aditamientos tenga la maquinaria, pues más costosa es. Aquí les muestro de una forma gráfica lo que son los procesos de torneado. Si ustedes observan, es un cilindro que está girando. El buril, se le llama buril a la herramienta de corte. Se le está desbastando material en la pura cara, se le está quitando material en la cara y se le llama, se le está quitando en toda la longitud de la pieza, está recorriendo la herramienta hacia el lado izquierdo y se le está haciendo un cilindrado, se le está disminuyendo el diámetro del cilindro en toda la longitud. También se pueden hacer conos, torneado cónico, se pueden hacer contornos, o sea, figuras geométricas en nuestra pieza. Recordando que se pueden hacer el juego de ajedrez, se pueden hacer formados. A esto me refiero a que hay buriles especiales ya que dan una geometría de nuestras piezas finales. Eso ya va a depender de cuántas herramientas ustedes tengan o cómo sepan manipular lo que es la herramienta de corte. Eso ya se ve en la práctica. Un achaflanado, que es hacerle como quitarle el filo a la parte del cilindro exterior de la pieza. Un corte, un tronzado, es un corte. Un roscado, como lo muestro del lado derecho. Un mandrilado, pues es quitarle material en el interior. Un taladrado, hacerle un orificio. Y un moleteado, como les dije, dejarle una huella a la pieza para que la pieza no se resbale. La mayoría de las herramientas tienen el moleteado. Hay diferentes tipos de buriles: de izquierda, de derecha, centrados, cónicos, de punta quitable, de izquierda, de derecha, y diferentes tipos de procesos. Aquí les muestro una imagen. Cada buril está haciendo una función, pero nosotros no vamos a estar cambiando tanto nuestra herramienta, dependiendo. Si queremos hacer quitarle material en el centro de la cara de nuestra pieza cilíndrica, pues podemos hacer un cambio de herramienta. Pero especialmente cuando ustedes lleven control numérico y ya automatizado el proceso de torneado, ustedes tienen que seleccionar diferentes herramientas que lo va a hacer el programa y que lo va a hacer la maquinaria de forma automatizada para hacer diferentes procesos. Hacen el cambio de herramienta y cada herramienta va a hacer una operación de acuerdo a lo que ustedes necesiten de la pieza. Aquí les dejo a grosso modo cómo se está comportando un proceso automatizado. Pero nosotros pues no contamos con todos los buriles, pero si es necesario tenemos que hacer el cambio de herramienta. El fresado o la fresadora. La fresadora pues consiste en donde la pieza permanece estática y la herramienta tiene movimiento. Entonces en este caso es lo inverso al torneado. Y especialmente el fresado se lleva en piezas cuadradas. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué cuadradas? Hay muchas piezas que son necesarias para poder sujetar otras piezas o especialmente para fabricar moldes de metal. Ustedes vieron que hay moldes permanentes que son hechos de metal. Se pueden fabricar a partir de lo que es una fresadora. También los engranes, las ruedas dentadas se fabrican con las fresadoras. Hay fresadoras horizontales, fresadoras verticales. Entonces, hablando un poquito, esto se utiliza para desbastar piezas de forma cuadrada. Algunas piezas que se pueden hacer con el fresado son alisados de planos de apoyo de partes de máquina en general. ¿Qué es eso? Pues son, por ejemplo, plataformas, por ejemplo, en los donde van los tornillos, las prensas, y toda aquella superficie que necesita ser rectificada. También se utiliza para darle forma a lo que son
las piezas de forma plana. Alisado de las superficies o darle una inclinación a la superficie o hacer ranuras donde van a encajar otras piezas o hacer chavetas. Las chavetas son hacerle una pequeña ranura en cierta zona para meterle una cuña o lengüetas. Los engranes, como lo mencioné, también se pueden fabricar con una fresadora, y existen dos tipos de fresadoras dependiendo de la posición del usillo de portaherramientas. Por ejemplo, hay la fresadora vertical, que en este caso la vertical, pues es la herramienta está en la parte superior y baja hacia la herramienta que va a estar en una superficie plana. O hay fresadoras horizontales que en ocasiones se utilizan donde la herramienta está en la parte horizontal y hacen el desbaste en las piezas. Aquí les muestro de forma muy general cómo están los tipos de fresadoras horizontales, la universal y la vertical. Si ustedes observan, en la fresadora horizontal se parece mucho al torno, es muy similar. En la fresadora horizontal es muy similar a la horizontal ordinaria, nada más que en este tipo, en la universal, pues caben diferentes tamaños de pieza, y en la vertical, pues la herramienta se encuentra en la parte superior, la herramienta baja, parecido a lo de un taladro de banco. Entonces esta es una cosa muy importante. Si ustedes observan, la fresadora vertical es donde podemos hacer todas aquellas cosas que les mencioné: rectificar piezas, hacer contornos, hacer inclinaciones, formar curvas, hacer ranuras, chavetas, rectificar, hacer líneas dentro de lo que es la superficie plana. Entonces, esto es algo muy importante que ustedes deben de conocer, que también las piezas cuadradas pueden ser transformadas a piezas ya terminadas. Aquí les muestro una fresadora vertical. También tiene un usillo igual que el torno, donde va la herramienta donde va la fresa que va a cortar. En la mesa se coloca lo que es la pieza. Estas por magnetismo se sujetan lo que es la pieza. En algunas ocasiones tienen, ¿con qué finalidad son por magnetismo? Porque pues a veces es necesario hacerle algún acabado a la pieza, como se muestra del lado derecho en la imagen, como una figura a la superficie. Y si se sujetara con mordazas, pues tendríamos el problema de que podríamos dañar las mordazas. También tiene una palanca transversal, donde nosotros la palanca podemos moverla en el eje Z, en el eje Z y en el eje Y, y en el eje Y, se mueve donde se encuentra el usillo. Entonces, nosotros podemos mover lo que es la pieza, o podemos mover lo que es la herramienta, dependiendo de qué tipo de fresadora. En este caso les había mencionado que se movía lo que era la pieza. ¿Por qué? Pues en la fresadora es más fácil manipular donde se coloca la pieza para acercarla a la herramienta que va a estar girando. Entonces aquí hay algo muy importante. También tenemos una palanca, una manivela de avance, un refrigerante, al igual que también en el torno hay un refrigerante que está cayendo en la pieza con la finalidad de que no se caliente y el corte sea más fácil. Hay diferentes tipos de refrigerantes como puede ser aceite, puede ser agua, o pueden ser semisintéticos o sintéticos, como es el refrigerante 12A. Está el árbol que se encuentra en la parte interior de lo que es la maquinaria. Existe lo que es un árbol de engranes, donde está la herramienta, el motor que mueve lo que es la herramienta de corte. Y pues lo más importante de todo esto es la palanca del eje Z y la transversal, y lo que es la de avance. Y algo muy importante también, la palanca de velocidad y el encendido, que se encuentra del lado lateral, como lo estamos mostrando con la flechita. Y hay también un botón rojo y un botón de color verde. Antes de iniciar con esta maquinaria deben de observar que la luz
esté activa, que esté el switch arriba, porque hay muchos, no prende la maquinaria. Hay mucha gente que me dice, no está prendiendo el equipo, pero no han revisado si hay energía en la máquina. Pues ya les dije, hay fresadoras o hay fresas, en este caso hay diferentes tipos de fresas. En el torno le llamamos a la herramienta, se le llamó buril. En la fresadora se le llama fresas. Y hay diferentes tipos de fresas. Está la fresa cilíndrica de dientes helicoidales, de tipo normal, que tienen solamente filos en la parte periférica. Pero no nada más, hay también fresadoras cilíndricas de dientes helicoidales con doble filo, 3 filos, 4 filos. Esto va a depender de qué quieren en la superficie. Qué tanto quieren desbastar, si quieren hacer nada más una ranura, si quieren fabricar, si quieren rectificar la superficie. Y como aquí lo muestro, hay fresadoras cilíndricas de dientes helicoidales para el mecanizado de materiales duros, tenaces. Esto va a depender del tipo de material de la fresa. Fresadora cilíndrica de dientes helicoidales para el mecanizado de material de resistencia media. Entonces, cada uno de los, al igual que los buriles, al igual las fresadoras, vienen de diferentes materiales para la fabricación de lo que son ya el acabado de la superficie plana que le vayamos a dar. Pero ¿de qué va a depender? Pues del tipo de material que estemos usando, vamos a elegir la herramienta. Al final les voy a mostrar unas tablas de cómo elegir esta herramienta. Y así lo vamos a ir viendo, que va a depender para cada tipo de material, de cuántos filos, si son helicoidales, si son rectos, lo que son los filos de la fresadora. Hay distintos tipos también de fresadoras. Aquí les muestro una imagen representativa de los tipos de fresas que existen. Hay fresadoras cilíndricas con la intención de rectificar superficies. Hay fresadora cilíndrico frontal con la finalidad de hacer una ranura, de fresa de disco, ranuras más pequeñas, de fresadora prismática para hacer un triángulo, una figura triangular, en la cual se puede deslizar ahí otra maquinaria por ensamble. Hay fresadoras de ángulo, fresas de forma, cabeza portacuchillas, sierra circular, que es parecido a la fresadora, pero en lugar hacen corte, fresadoras de vástago, dependiendo del tipo de fresadora, si es vertical o si es horizontal. Y entonces aquí hay los diferentes fresadoras para las diferentes equipos, tanto verticales como horizontales. Aquí hay también fresas mostradas para la fresadora vertical, que se pueden hacer diferentes geometrías, diferentes acabados superficiales, con la intención de darle forma y poder fabricar piezas ya finales, como son moldes permanentes, o como son prensas, o un acabado en la superficie, y entre muchas otras cosas. Aquí ustedes observan que la fresadora del lado derecho está haciendo un acabado a la superficie en forma de rieles, donde vamos a ensamblar una pieza que va a deslizar por esa pieza fabricada. Y aquí les muestro que hay para hacer superficies planas, para quitarle a la superficie, para hacer ranuras, para hacer perfiles, para hacer cavidades, para hacer contornos o figuras geométricas en la superficie de la pieza, o para hacer engranes, como lo muestro la fresadora de 1, 2, 3, 4, 5, 6 filos con dientes rectos. Entonces está fabricando ese engrane que muestro en la figura. El taladro, pues el taladro ya lo saben. El taladro, hay brocas para metal, hay brocas para concreto y hay brocas para madera. Entonces aquí lo importante es que hay diferentes tipos de brocas. Por ejemplo, la broca de centro, la que se encuentra en el mero centro de todas las, del lado de la de color oro, es una broca de centro que sirve para centrar, donde centrar la herramienta secundaria, en este caso hacerle un punto y después colocar la broca que va a hacer la perforación, con la finalidad de que no se mueva la broca.
broca central, broca para hacer conos o en este caso brocas para hacer agujeros y diferentes tipos de brocas que son importantes. Aquí recuerden que lo que se mueve es la herramienta gira y la pieza permanece estática, al igual que en la fresadora. Este es un taladro de banco. Taladro de banco cuenta con un motor que es la potencia que le vamos a meter a nuestra broca. ¿Cuánto va a girar? La palanca, hay una palanca de tope donde si ustedes sueltan la palanca y se detiene y sube lo que es la herramienta. El lucillo donde se coloca la broca, el portabrocas, la mesa de trabajo, el tornillo de fijación de la altura de nuestra pieza, a qué altura la vamos a colocar, la base y la columna donde se sujeta lo que es el tornillo de fijación o lo que es la mesa de trabajo también. Son las partes principales. Esto creo que es muy común usarlo, no tiene gran ciencia. Las herramientas de corte es una herramienta que puede tener uno o más filos. Esto ya va a depender de si estamos hablando de una fresadora o estamos hablando de un torno. Si ustedes recuerdan, en la fresadora puede haber fresas de varios filos, de 1, 2, 3, 4, 5 filos, 6 filos. Sin embargo, en el buril nada más es un solo filo. Entonces, ¿de qué va a depender? Va a depender de qué es lo que se quiera fabricar. Si es una superficie plana, una superficie cilíndrica, y esta va a depender del material también de trabajo que vayamos a usar. El ángulo de inclinación o el ángulo de corte que nosotros vamos a utilizar y que es necesario para hacer el cálculo de materiales para poderlos fabricar a través de estos procesos se le llama ángulo alfa. ¿Y de qué va a depender este ángulo alfa? Va a depender la inclinación, cuánto es y qué tipo de viruta vamos a obtener al final de la pieza y qué tipo de terminado. Y pues es perpendicular al plano de la superficie, como lo mostré en la imagen anterior. Ahorita lo vamos a ver nuevamente. Y hay ángulos positivos y negativos. Si está en el cuadrante 1 se le llama positivo, si está en el cuadrante 2 se le llama negativo. Y aquí les muestro la imagen. Si ustedes observan, está cortando, hay una pieza de trabajo de color café y la herramienta de corte la de color gris, se le llama, en este caso es un buril. El ángulo de razón de corte o de inclinación de la herramienta es alfa, que tiene que ver mucho qué tipo de viruta se va a obtener. Al estar pasando la herramienta por la pieza, surge una nueva superficie. Hay una relación de trabajo entre la herramienta y lo que es la pieza. Entonces, cuando la pieza tiene contacto con la herramienta hay una deformación y al mismo tiempo se forma el ángulo de corte y lo que se está desprendiendo es la viruta. En este caso lo que se está de color café que está subiendo y que está avanzando hacia el lado izquierdo se le llama viruta y esta es la parte muy importante. Si ustedes observan en la imagen B, del lado izquierdo se formó alfa y eso se le llama ángulo negativo. El ángulo negativo. ¿Por qué es importante el mecanizado? ¿Por qué creen que es importante el mecanizado? ¿Por qué? Pues porque con esto podemos hacer diversas operaciones que no podemos hacerlo con la fundición. Entonces, si tenemos nosotros que hacer ciertas geometrías muy exactas a través de estos procesos, pues lo vamos a lograr. Podemos fabricar piezas especiales con características, geometrías posibles, tales como lo que son roscas de tornillo, agujeros redondos, precisos de cierto diámetro, bordes rectos, superficies con buena precisión dimensional y acabado superficial. Entonces podemos tener piezas con exactitud que van a estar trabajando dentro de una maquinaria. Desventajas del maquinado, pues una de ellas ya se los he mencionado, la cual es la viruta. Se está
desperdiciando muchísimo material a través del desbaste de las piezas. En este caso, esta se puede ser reciclada. Eso sí, tiene también su ventaja. Pero recuerden que por reciclar la viruta también implica otro proceso, más energía y otro costo adicional para poderlo transformar nuevamente a una materia prima para poder fabricar piezas nuevamente terminadas. Y el tiempo de consumo, si lo hacemos de forma manual, como nosotros lo vamos a manejar en el TEC, pues nos va a llevar bastante tiempo. Vamos a hacerlo de forma cuidadosa. Y pues también lo interesante es que es un poco peligrosa. ¿Por qué razón? Pues porque puede ocasionar un accidente, que ojalá nunca ha pasado, pero si está en una ropa muy holgada, puede agarrar el chuc y poderlos pues dañar, incluso puede hasta ocasionar la muerte, o una rebaba les cae en los ojos, pues los puede dejar ciegos porque está muy filosa lo que son la rebaba. Entonces ahí es recomendable llevar todos los materiales adecuados como protección, como es los lentes, como es una bata especial para lo que es el proceso de torneado, guantes y entre todo lo que se necesite para poder llevar a cabo los procesos de este tipo. Y entonces la desventaja que yo veo es que pues es más tardado este proceso, porque necesitamos, con este se requiere exactitud. Maquinados y secuencias de manufactura. Bueno, después de que se hace la fundición o una deformación mecánica o volumétrica, o lo que es el forjado, el prensado, el embutido, se le puede dar un terminado a través del maquinado que nosotros ya vimos, como es un fresado o un torneado, entre muchas otras cosas, para ajustar dimensiones que no hayan quedado exactas como se vio en el proceso de fundición. Y hay operaciones de maquinado. Para realizar las operaciones de maquinado se requiere movimiento relativo entre la pieza o material de trabajo y la herramienta. Les dije que para que pueda haber movimiento y desbaste de la pieza se tiene que mover la herramienta o se tiene que mover la pieza, dependiendo el tipo de proceso que se esté llevando a cabo, los que ya les mencioné, que es el fresado, taladrado y torneado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular? Pues va a ser la velocidad de corte y el avance que se le va a dar a la herramienta o a la pieza para no dañar esta. Si nosotros hacemos un avance muy grande, pues vamos a desbastar mucho material, pero al mismo tiempo podemos fracturar la pieza o, consecuencia, podemos ocasionar un accidente, o se puede desgastar rápido la pieza o fracturar, y eso puede ocasionar un accidente. El torneado, les había dicho que lo que gira es la pieza, y la herramienta permanece fija. Aquí tenemos que calcular la velocidad a la que el avance que le vamos a dar a la herramienta, la profundidad que se le va a meter a la herramienta y la velocidad a la que va a estar girando la pieza con respecto a la herramienta, para poder determinar el ángulo de corte y realizar una nueva superficie en la pieza y de buena calidad. Recuerden que la herramienta es importante aquí. La herramienta es lo que ustedes van a mover para poder hacer el desbaste. Aquí en la figura le están haciendo un cilindrado, le están quitando sobre toda la superficie cierta cantidad de material. Nosotros en la torreta tenemos como un reloj donde vamos cuántos milímetros o milésima le vamos a quitar a la pieza. 3 milímetros, 2 milésimas, 3 milésimas, 4 milésimas. Ustedes van a depender de qué cantidad, a qué diámetro quieren dejar la pieza final, y es lo importante el proceso de torneado para dejar dimensiones más exactas.
El taladrado, pues ya sabemos que lo que se mueve es la herramienta, el taladro, y lo que permanece fijo es la pieza. Entonces aquí en el torno lo que se movía era la pieza y lo que permanecía estática era la herramienta. En la fresadora horizontal o vertical, como se muestran en las imágenes, pues también va a depender de qué tipo de proceso queremos hacer, si hacer un contorno, si hacer un acabado superficial, un acabado frontal. Todo va a depender de qué operación se requiera en la pieza, pero aquí lo que va a rotar, en este caso en el lado izquierdo, en la vertical, rota lo que es la herramienta, al igual que en la horizontal y en la vertical lo que rota es la herramienta. Bueno, las herramientas de corte, les había mencionado que hay herramientas de una sola punta o herramientas de múltiples filos, como lo vimos en las fresas o como se vio en el buril, que es de una sola punta. Condiciones de corte, las condiciones de corte que son importantes para poder llevar un mecanizado, se le llama la velocidad de corte, que vamos a tener como nomenclatura V, movimiento primario, que se le va a llamar a la velocidad de corte, porque es lo que nos va a dar el acabado de la superficie y el avance de la geometría final que le quieramos dar a la pieza. El avance lo vamos a poner con la letra F, este es un movimiento secundario, y la profundidad de corte lo vamos a ver con D, que se le llama la penetración que le vamos a dar a la herramienta, a lo que va a entrar a la pieza de trabajo. Y para poder calcular la tasa de remoción de material, vamos a multiplicar la velocidad de corte, el avance y la profundidad. Y con esto nos va a dar la tasa de remoción de material. ¿Cuánta cantidad le estamos quitando? Y se mide en milímetros cúbicos sobre segundo. La velocidad se mide en pulgadas sobre minuto o en metros sobre segundo, si ya dependiendo si es sistema internacional o sistema inglés. Sistema internacional, metros sobre segundo. Sistema inglés, pulgadas cúbicas pulgadas sobre minuto o pies sobre minuto. ¿Puede haber conversiones entre ambas unidades? Claro que sí, pero pues yo les recomendaría que usáramos la del sistema internacional, que es la con la que estamos más familiarizados. Hasta aquí dejo la primera clase del maquinado por corte o por desbaste de material o por desprendimiento de viruta. Gracias.